¿Qué tal, chiquillos? ¿Cómo están? ¿Por qué puedo hacer eso? ¿O por qué cuando calentamos un pie en el microondas, este está frío por fuera, pero caliente por dentro? Oh, 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 oh. Hace rato calenté este pedazo de pan. La parte que está adentro está sumamente más caliente que la que está afuera. La que está afuera la puedo tocar con toda confianza y la que está adentro no tanto. ¿Ok? ¿Por qué? Eso tiene que ver con el tema de hoy, que es calor específico. Entonces la pregunta es, ¿de qué depende la cantidad de calor que pueda almacenar un cuerpo? Como siempre, vamos a llegar a esta fórmula, pero vamos a llegar a esta fórmula a partir de unas deducciones lógicas. Fíjense, primero que nada debe depender de la masa M del cuerpo. Imagínate que tienes el microondas y que vas a meter, por ejemplo, un vaso pequeño con agua, dos vasos, digamos, ¿ok? Uno a la mitad y otro lleno con agua, ¿no? Lo metes en el microondas, los dejas ahí un minuto, por ejemplo, y cuando lo saques te vas a dar cuenta que el vaso que está a la mitad va a sentirse más caliente que el que tiene toda el agua. Eso es porque es más fácil calentar las cosas cuando tienen menos masa, ¿ok? Entonces, otra forma de decirlo es que si un cuerpo tiene mucha masa, puede almacenar más calor, ¿ok? Eso es lógico. Bien, vamos con la tercera, ahorita vamos a hablar de la segunda. La tercera dice que depende del cambio en la temperatura. Esto es relativamente obvio. ¿Cuál material crees que, o más bien, cuál caso crees que absorba más calor? ¿El agua cuando va de 20 a 40 grados centígrados, por ejemplo? ¿O el agua cuando va de 20 a 100 grados centígrados? Obviamente necesitábamos más calor para hacer que el agua llegue de 20 a 100, ¿cierto? Entonces también depende del cambio en la temperatura. Y finalmente depende del material. Y si te fijas, aquí tenemos una C. Esta C justamente quiere decir calor específico. Y entonces la fórmula para poder calcular la cantidad de calor que puede almacenar un cuerpo simplemente es la multiplicación de la masa del cuerpo, el calor específico y el cambio en la temperatura. Como siempre lo hacemos, vamos a describir lo que quiere decir cada letra. En la fórmula tenemos Q igual a M por C por delta T. Q obviamente es la cantidad de calor almacenado por el cuerpo, que puede almacenar o que puede perder también, de hecho. Y como vemos, se puede medir en joules o en kilocalorías. Esto es porque, como lo has de recordar, el calor es una transferencia de energía que se debe a la diferencia de temperatura que hay entre dos cuerpos. M obviamente es masa y se mide en kilogramos. C es calor específico y vemos que las unidades son de kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado. Y finalmente delta T, que es cambio de temperatura, el cual se mide en grados centígrados. Muy bien, vamos a seguir ahora con un ejemplo muy simple. Dice, ¿cuánto calor se necesita para elevar de 10 grados centígrados a 90 grados centígrados la temperatura de un tanque de hierro vacío con una masa de 20 kilogramos? Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es escribir los datos. Notemos que primero tenemos 10 grados centígrados y que debe de elevarse a los 90 grados centígrados. Por lo tanto, delta T, que es la diferencia de temperatura, debe de ser 90 menos 10 grados centígrados, es decir, 80 grados centígrados. La masa, la tenemos aquí, es de 20 kilogramos y el calor específico lo vas a encontrar en tus tablas. La tabla que debes de verificar es la tabla 19.1 y como vemos el hierro tiene un valor de 0.11 kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado. Muy bien, ahora tenemos que meter todos estos datos en nuestra fórmula y listo. Q es igual a 20 kilogramos por el calor específico que es de 0.11 kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado y esto por la diferencia de temperatura que es de 80 grados centígrados. Multiplicamos todo esto y nos va a dar 176. 176 kilocalorías, porque a fin de cuentas es la unidad de calor. Vamos ahora con otro ejemplo. El objetivo de este otro ejemplo es que notemos justamente cómo el agua tiene una capacidad calorífica enorme relativamente en comparación con los demás materiales. Bien, el ejemplo dice, ¿cuánto calor se necesita
para calentar 20 kilogramos de agua de 10 grados centígrados a 90 grados centígrados. Si te fijas, el problema es igual al primero. La única diferencia es que ahora estamos calentando agua en lugar de calentar hierro. Entonces los datos también son los mismos. Delta T va a ser 80 grados centígrados, la masa siguen siendo 20 kilogramos, pero ahora lo que cambia, como te mencioné anteriormente, es el calor específico. Vamos nuevamente a nuestra tabla 19.1 para ver cuál es el calor específico del agua. El agua en su estado líquido. El valor es de 1.00, es decir, 1 kilocaloría por cada grado, por cada kilogramo por cada grado centígrado. Metamos todos estos valores en nuestra fórmula, m por c por delta t. Entonces la m son 20 kilogramos, multiplicamos por la c, que es 1 kilocaloría por kilogramo por grado centígrado, y todo esto por la diferencia de temperatura, que son los 80 grados centígrados. Esto de memoria sale 80 por 20, que son 1600 kilocalorías. Y listo. Bien, lo importante de los ejercicios no es el resultado en sí, sino la diferencia que hay entre ellos. En el primer ejemplo, en el que hicimos del hierro, la cantidad de calor que absorbió fue de 176 kilocalorías. Y en el segundo, en el del agua, la cantidad de calor absorbida fue de 1600 kilocalorías. Fíjate en esa diferencia. 176 y 1600, es decir, casi 10 veces más. Eso hace que el agua un material muy especial. De hecho, si te fijas en tu tabla 19.1 y comparas todos los materiales, vas a encontrar que el agua es de los materiales que tiene el calor específico más alto. Eso quiere decir que es un material que puede almacenar mucho calor, ¿ok? En el caso del hierro fue 10 veces más que el hierro, ¿ok? Entonces, eso hace que el agua tarde mucho tiempo en calentarse y también una vez que ya está caliente, también tarde mucho tiempo en enfriarse. ¿Qué consecuencias tiene eso? Las consecuencias es que como tarda mucho tiempo en calentarse, pues es perfecta para enfriar cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el líquido que utilizamos en un motor de combustión interna en el coche para poder enfriarlo? El líquido que se utiliza es el agua, porque el agua tarda mucho tiempo en calentarse, ¿ok? O puede almacenar mucho calor. Entonces por eso es perfecta. Pero también es perfecta para calentar cosas. Una vez que ya está caliente, tarda mucho tiempo en enfriarse también. En lugares donde hace mucho frío, los cuartos tienen tuberías con agua caliente, tienen radiadores tal cual, ¿ok? Es decir, el agua es idónea para sistemas de calefacción. Bien, chicos, vamos a hacer un experimento en el que demostramos que el agua tiene una capacidad calorífica muy alta y por lo tanto es el material perfecto para poder calentar o enfriar cosas. Bien, voy a agarrar el cono, es un conito de papel normal, y le voy a poner un poco de agua. Ahí está, más o menos como la mitad. Y voy a ponerle un trozo de hielo muy chiquito, solamente para que tú puedas percibir cómo el agua realmente sí se está calentando. Ahí está. Ahora tenemos que calentar el agua. Y para calentarla podemos utilizar un simple encendedor. Listo. Fíjate cómo no se quema el cono. Es decir, el agua sigue estando donde está. Se humea un poco, se vuelve negro, pero no se quema. Si yo levantara un poco más la flama, se quemaría en la parte de arriba porque en la parte de arriba no hay agua. Entonces el agua está absorbiendo el calor. ¿Ok? Eso te deberá de recordar, por ejemplo, a un pie. Cuando metes tú un pie al microondas, la parte que está adentro está muy caliente. Eso es porque el agua tiene una gran capacidad de almacenar energía térmica. ¿Ok? Y el papel, digamos, muy similar a la cubierta del pie, pues no tiene esa capacidad para poder almacenar tanta energía. ¿Ok? Y por lo tanto, el papel no se quema. Creo que el hielo ya se deshizo. Ahí está, un poco humeado, te lo muestro. Y ya no hay hielo. El agua está tibia. Bien, chicos. Al comienzo del video tenemos una vela y la he apagado con los dedos. Pero lo que no te había dicho es que los dedos los humedecí. Bien, ¿por qué humedecí los dedos? Porque al momento de tener los dedos húmedos y al tocar la mecha, realmente la energía térmica de la llama hace que se caliente un poquito la saliva que tienen los dedos y hace que no me duela tanto la piel. Bien,
Vamos a hacer el mismo experimento, pero lo vamos a llevar al extremo y vamos a aprovechar otra vez que el agua tiene una alta capacidad calorífica, es decir, que puede absorber mucho calor. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora en lugar de utilizar la vela, vamos a utilizar nuestro querido soplete. Esto es agua con jabón, simple, y vamos a abrir aquí el gas y vamos a llenar esto de muchas burbujas, muchas burbujas. Ahí está. Y voy a tomar una de las burbujas, o algunas de las burbujas con la mano. Así. Vamos a agarrar un poco más. Listo. Y vamos a prenderlas. Listo, muchachos. ¿Vieron? No me quemé en absoluto. Y no me quemé porque justamente tengo la mano mojada. Y la llama, o digamos que la parte que me pudo haber quemado, realmente calentó el agua que estaba en la mano. Y a mi mano no le pasó absolutamente nada. Muy bien, chicos. Sean buenos.